Capítulo 1. La unidad espiritual, el ambiente donde Dios derrama su presencia. El relato de Hechos capítulo 2 no es simplemente la descripción histórica de un acontecimiento extraordinario ocurrido hace 2000 años en Jerusalén. Tampoco es únicamente el recuerdo del nacimiento visible de la iglesia. Hechos 2 constituye, en realidad, una ventana abierta al corazón mismo del propósito de Dios para su pueblo. Allí contemplamos no solo lo que ocurrió, sino también lo que Dios desea seguir haciendo en cada generación. El texto revela el modelo espiritual, doctrinal y práctico de la verdadera iglesia de Jesucristo. Cada detalle del pasaje posee una profundidad inmensa. Nada ocurre de manera accidental. El ambiente espiritual, la actitud de los discípulos, la manifestación del Espíritu Santo, la predicación apostólica, el arrepentimiento de las multitudes y la perseverancia posterior de los creyentes forman un cuadro completo de lo que significa ser iglesia según el corazón de Dios. Y resulta profundamente significativo que el derramamiento del Espíritu Santo no comenzó en medio de divisiones, ni en medio de rivalidades o competencias personales, sino en un contexto de unidad espiritual. El texto declara en el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta frase parece sencilla, pero contiene una de las verdades más profundas y necesarias para la iglesia del siglo XXI. Antes del estruendo del cielo, antes del viento recio, antes de las lenguas repartidas como fuego y antes de la predicación poderosa de Pedro, había un pueblo unido. No estaban reunidos simplemente porque compartían un lugar físico. Estaban unidos en el espíritu, unidos en el propósito y en la esperanza. Venían de días emocionalmente intensos. Habían vivido la muerte de Jesús, el dolor de la crucifixión, la incertidumbre de esos días oscuros, la alegría de la resurrección y el asombro de la ascensión del Señor. Eran hombres y mujeres distintos entre sí, con temperamentos diferentes, historias distintas y niveles de madurez variados. Sin embargo, ahora estaban juntos esperando la promesa del Padre. Aquella unidad no era superficial ni organizacional. Era una unidad nacida del quebrantamiento, de la obediencia y de la dependencia de Dios. La palabra unánimes, utilizada por Lucas, transmite la idea de personas que respiran hacia una misma dirección espiritual. No significa ausencia total de diferencias personales, sino armonía interior alrededor de una misma pasión, y esa pasión se llamaba Cristo. Esto tiene una importancia enorme para la iglesia contemporánea. Vivimos en una generación marcada por el individualismo. Incluso dentro de muchas congregaciones modernas existe una tendencia a construir ministerios personales más que cuerpos espirituales saludables. A veces las diferencias secundarias producen fracturas profundas. Otras veces el orgullo ministerial destruye silenciosamente a la comunión. En muchos lugares, la competencia ha reemplazado la cooperación y el protagonismo personal ha desplazado la centralidad de Cristo. Pero Pentecostés nos recuerda que Dios derrama su espíritu sobre una iglesia que aprende a caminar en humildad y comunión. No es casualidad que antes de Hechos 2 aparezca Hechos 1:14 que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La unidad espiritual no nació espontáneamente, fue cultivada en oración. La oración tiene la capacidad de derribar barreras invisibles entre los creyentes. Cuando la iglesia ora verdaderamente, desaparecen muchas máscaras, muchos orgullos y muchas ambiciones carnales. La oración colectiva produce sensibilidad espiritual y hace que los corazones vuelvan a alinearse con las prioridades del reino de Dios. Por eso Jesús, antes de ir a la cruz, dedicó parte de su oración sacerdotal a pedir unidad por sus discípulos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, dejó registrado el apóstol Juan en el capítulo 17, verso 21. Estas palabras revelan que la unidad de la iglesia no es un asunto meramente humano o administrativo. Tiene un origen profundamente espiritual y refleja el carácter mismo de Dios.
Así como existe perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios desea que su pueblo viva en amor, reconciliación y armonía espiritual. Sin embargo, es importante comprender que la unidad bíblica no significa uniformidad absoluta. La iglesia primitiva estaba conformada por personas distintas: pescadores, cobradores de impuestos, hombres impulsivos, hombres reflexivos, mujeres de diferentes contextos, judíos de diversas regiones. Más adelante, el evangelio alcanzaría también a gentiles, esclavos, ricos, pobres, intelectuales y gente sencilla. La unidad cristiana nunca consistió en pensar exactamente igual en todos los asuntos secundarios, sino en permanecer unidos alrededor de la verdad central del Evangelio y de la persona de Jesucristo. El enemigo de la iglesia siempre ha intentado destruir esa unidad. Satanás comprende que una iglesia dividida pierde fuerza espiritual. Por eso trabaja constantemente sembrando sospechas, ofensas, celos, rivalidades, murmuración, luchas de poder, divisiones innecesarias. Muchas congregaciones no son destruidas desde afuera, son desgastadas lentamente desde adentro por conflictos no resueltos y corazones endurecidos. Por eso, el apóstol Pablo exhorta solemnemente a la iglesia de Éfeso: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Allí en Efesios 4, versos 2 y 3. Observe cuidadosamente algo importante. Pablo no dice crear la unidad del Espíritu, sino guardar la unidad del Espíritu. La verdadera unidad ya ha sido producida por el Espíritu Santo. Lo que la iglesia debe hacer es protegerla, cuidarla y preservarla. Y Pablo menciona 4 elementos fundamentales para conservar esa unidad. Número 1, humildad. La humildad es indispensable para la vida comunitaria. Donde todos quieren tener la razón, la unidad se rompe. Donde nadie está dispuesto a reconocer errores, las relaciones se enfrían. La humildad permite escuchar, pedir perdón, reconocer debilidades y valorar a otros como superiores a uno mismo. Una iglesia orgullosa puede tener estructuras, programas y actividades, pero jamás disfrutará plenamente de la presencia de Dios. Número 2, mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, es fortaleza bajo control. Es la capacidad de responder con gracia, aun cuando existen tensiones. Muchas divisiones nacen de palabras pronunciadas sin dominio propio. Un corazón manso evita heridas innecesarias y promueve reconciliación. Número 3, paciencia. La paciencia es esencial porque la iglesia está formada por personas imperfectas en proceso de transformación. Nadie madura completamente de un día para otro. La paciencia permite acompañar entonces procesos espirituales sin caer en la desesperación o dureza excesiva. Número 4, amor. Pablo dice en este mismo versículo antes mencionado: soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor bíblico no es mero sentimentalismo, es la decisión espiritual de permanecer unidos aún en medio de diferencias y dificultades. El amor cubre faltas, sana heridas y restaura relaciones. En la iglesia moderna muchas veces existe actividad, pero poca comunión verdadera. Hay templos llenos de personas, pero corazones distantes entre sí. Se comparten reuniones, pero no cargas. Se comparten cultos, pero no vidas. La iglesia de Hechos nos confronta profundamente. Aquellos creyentes no solo asistían juntos, caminaban juntos, lloraban juntos, oraban juntos, perseveraban juntos, esperaban juntos. Y precisamente en ese ambiente descendió el Espíritu Santo. Esto debería llevar a la iglesia contemporánea a reflexionar seriamente. Muchas veces se busca desesperadamente el avivamiento, pero sin reconciliación. Se desea poder espiritual, pero sin una unidad genuina. Se anhela la gloria de Dios, mientras se conservan resentimientos, competencias y divisiones ocultas. Pentecostés enseña que el Espíritu Santo no desciende para alimentar egos humanos, sino para glorificar a Cristo en medio de un pueblo unido.
La unidad espiritual no significa ausencia de conflictos ocasionales, sino disposición permanente para caminar en amor, perdón y humildad. Cuando la iglesia vive así, se convierte en un poderoso testimonio para el mundo. Jesús declaró: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros». Juan 13:35. El mundo no será impactado solamente con grandes estructuras, tecnología o eventos masivos. Será impactado cuando sea una comunidad sobrenaturalmente unida en una generación fragmentada y herida. En un mundo lleno de odio, de polarización, egoísmo y aislamiento, una iglesia verdaderamente unida se convierte en evidencia visible de la obra transformadora del Evangelio de Cristo. Por eso, la unidad espiritual no es un asunto secundario, es una necesidad vital para la salud de la iglesia y para la manifestación de la presencia de Dios. La historia de Pentecostés sigue hablando hoy con fuerza. Antes del fuego hubo comunión. Antes de las lenguas hubo unidad. Antes de la manifestación pública hubo corazones alineados delante de Dios. Y quizás una de las preguntas más necesarias para la iglesia del siglo XXI sea esta: ¿estamos verdaderamente unidos alrededor de Cristo o solamente reunidos en un mismo lugar?